Hola chicos y chicas, vamos a hacer el problema número 4 de la relación del tema que estamos viendo, de hidráulica y de neumática. Es el problema tipo más complicadillo que con el que os podéis encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al enunciado y vamos a resolverlo explicando todos los detalles. Bueno, empezamos por el enunciado. Dice así: halla la fuerza que ejerce en el avance y retroceso un cilindro de doble efecto. Acordaros que los cilindros de doble efecto son aquellos en los que la salida de vástago se produce aplicando aire comprimido en un extremo del cilindro. En este caso, por ejemplo, se aplicaría en la parte de la izquierda y el émbolo empujaría el vástago hacia la derecha. Mientras que para el retroceso haríamos que entrar aire por la parte de la derecha del cilindro, empujando al émbolo y el vástago hacia la izquierda. ¿Vale? Bien, seguimos con el enunciado. Un cilindro de doble efecto de 14 centímetros de diámetro. Es decir, el interior del cilindro es de 14 centímetros de diámetro. Y 2 centímetros de diámetro de vástago. El vástago, acordaros que es la pieza maciza, que es la que sale fuera del cilindro cuando le empuja el émbolo, que es la que luego se encarga, por ejemplo, de elevar el volquete de un camión o de abrir las puertas de un autobús, por ejemplo. ¿Vale? Y dice también el problema que la presión de trabajo es de 60 newton partido centímetros cuadrados. Pues bien, vamos a sacar primero todos los datos fuera. ¿De acuerdo? Entonces, datos que tenemos. Presión de trabajo, 60 newton partido por centímetro cuadrado. Diámetro que se encuentra en el avance. Bueno, pues cuando el aire entra por la parte de la izquierda, se encuentra que el émbolo tiene toda su superficie para empujar. ¿De acuerdo? Entonces, la superficie del avance es toda la superficie del émbolo. Toda. ¿De acuerdo? Es decir, tiene un diámetro de 14 centímetros. El diámetro del vástago, 2 centímetros. ¿De acuerdo? El diámetro del vástago que es el que nos encontramos aquí. Esto de aquí lo vamos a quitar, que no nos hace falta. Bien. Vamos entonces a hacer el problema. Para ello, vamos a calcular entonces lo primero que nos pide, que es la fuerza en el avance. ¿Vale? Entonces, para calcular la fuerza en el avance, una vez que hemos despejado la fuerza de la formulita de la presión, tenemos que fuerza es presión multiplicado por superficie. En este caso, por la superficie que se encuentra el aire cuando provoca el avance del émbolo y del vástago. ¿De acuerdo? Se encuentra con toda la superficie del émbolo, toda entera. No hay nada en medio que le impida empujar, ¿de acuerdo? Entonces, la presión de trabajo que son 60 newton partido centímetro cuadrado, multiplicado por la superficie en el avance, pero no la sabemos, no la sabemos. Como no la sabemos, vamos a calcularla. Entonces, superficie en el avance, vamos a calcularla. Sería pi 3,1415 multiplicado por el radio en el avance. Como hemos dicho que es todo el émbolo entero al que se le puede empujar, pues entonces sería el diámetro del émbolo. Como se trata del radio, la mitad del diámetro, ¿vale? La mitad de 14, 7. Pues por 7 al cuadrado. Vale, pues esto sería 7 por 7, 49. Vamos a hacerlo con la calculadora. 49 multiplicado por pi. Y eso nos da un total de 153,94 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ya tenemos la superficie en el avance. Ahora sí podemos terminar de calcular la fuerza en el avance. Entonces, la fuerza en el avance sería 60 newton por centímetro cuadrado, que es la presión, multiplicada por 153,74 centímetros cuadrados. Y eso será igual, acordaros que, como hemos dicho en el problema de antes, como tenemos centímetro cuadrado dividiendo y centímetro cuadrado multiplicando, se van y nos queda la unidad de fuerza, que es el newton. Entonces, los 153,94 los multiplicamos por 60 y eso nos da 53,74. Eso nos da 9.224,4 newton, unidad de fuerza.
Bien, vamos a calcular ahora entonces la fuerza en el retroceso del vástago, ¿de acuerdo? Entonces la fuerza en el retroceso será la presión multiplicada por la superficie que se encuentra el aire comprimido para hacer retroceder el émbolo, junto con el vástago. Bueno, pues si nos fijamos un poquito, tenemos que ponernos en esta cara de la parte derecha. Cuando el aire entra por la derecha, empujando al vástago y al émbolo, se encuentra con lo siguiente, que la superficie que tiene de empuje es la del émbolo, pero la superficie, lo que es el vástago, que es la pieza maciza que sobresale, impide que el aire empuje en esa zona. Con lo cual, para poder calcular la superficie que tenemos, la que empuja el aire, a la superficie del émbolo hay que restarle la del vástago, para que nos quede la superficie útil de empuje. Entonces hay que calcular la superficie que es útil. ¿Cuál será esa superficie? Pues la superficie del émbolo, que es la misma que la del avance, la superficie total, menos la superficie del vástago. Como la superficie del vástago no la conocemos, la vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la superficie del vástago? Pues pi 3,1415, porque el émbolo también es circular, tiene sección circular, multiplicado por el radio del vástago. Como el vástago tiene 2 centímetros de diámetro, el radio de 1 centímetro, pues por 1 al cuadrado. Y esto nos dará, como 1 al cuadrado es 1, pues 3,1415 centímetros cuadrados. Ya tenemos la superficie del vástago, pues ya podemos calcular la superficie útil en el retroceso, que será la del émbolo entero, la que teníamos en el avance, que son 153,74, menos la superficie del vástago, que es 3,1415. Y esto nos va a dar 3,1415, 153,74. Eso nos va a dar 150,60 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y ahora sí que podemos calcular ya la fuerza en el retroceso. La fuerza en el retroceso será, por lo tanto, la presión de trabajo, los 60 newton partido centímetro cuadrado, multiplicado por la superficie en el retroceso, que la acabamos de calcular, los 150,60 centímetros cuadrados. Y esto nos da 9.035,91 unidad de fuerza el newton, el sistema internacional. Aquí nos ha quedado poner la unidad de superficie para que veamos otra vez claro que centímetro dividiendo se va con centímetro multiplicando y queda los newton de unidad de fuerza. Bueno, pues ya tenemos todo lo que nos pedía el problema resuelto. Es decir, la fuerza en el avance será de 9.224,4 newton y la fuerza en el retroceso será de 9.035,91 newton. Ya habéis visto que este problema es un poquito más complicadillo, ¿de acuerdo? Hay que tener más cosas en cuenta. Pues venga, a ver si sois capaces de copiar el enunciado e intentar resolverlo vosotros por vosotros mismos y comprenderlo, ¿de acuerdo? Y las preguntas en el foro, por favor, ¿vale? Venga, hasta luego.